todo lo que era la parte previa de aire desde el punto de vista general. ¿2 semanas? ¿4 semanas? 3. 3. Ahí vimos todo lo que corresponde a la parte previa del aire, antes de entrar al aparato que finalmente es el que termina haciendo la pega, el trabajo. Por normal, y verdad la presentación que tiene SMC como componente, si no, aquí atrás. Aquí vamos a ver varios tipos de actuadores, varias cosas interesantes. Esto, por ejemplo, el actuador simple efecto, o tanto que viene en un resorte, tiene una cámara, un cabezal trasero, un cabezal delantero, camisa, el vástago y esa parte que está detrás, el víctor. Y ahí están todos los componentes del cilindro. En otro tipo de cilindros vamos a tener, por ejemplo, mucho más marcado el concepto del cabezal delantero, trasero, vástago, pistón, pero tirantes que nos van a permitir unir el cabezal delantero con el cabezal trasero a través de tirantes. En algunos casos solamente 2 tirantes, en otros 4 tirantes, en otros 3 tirantes. Lo normal es que sean 4. He visto actuadores en todo caso con 6 tirantes, pero lo normal es que sean 4. Este actuador que se ve simple efecto, notan que la parte delantera tiene ahí como un corcho distinto a ese que da el paso directo. Bueno, básicamente para que cuando el cilindro se mueva hacia atrás, cuando tiene que entrar aire a la cámara delantera, no se metan partículas sólidas tan grandes, se va a meter humedad, se va a meter cualquier otra cosa, pero las partículas que se introduzcan no sean tan grandes, la parte sólida. Cilindro que no les recomiendo utilizar nunca en la vida, en ningún desarrollo, en ningún proyecto, nunca. A no ser que sea una válvula de control. Ahí sí que es interesante utilizar actuadores con resorte, actuadores de simple efecto. Pero siempre en una automatización, el actuador de simple efecto, olvídense que existe. Olvídense que existe porque algunos dicen, no, pero es que es más barato. O sea, no los alumnos, sino que la gente de la pega dice, no, es que es más barato. Porque es simple, el otro es doble. Así como. ¿Estáis pensando claramente lo que me estáis diciendo? Este cilindro tiende a ser más caro porque hay que pagar el resorte, ese no lo tiene. Hay que pagar eso, ese tampoco lo tiene. Hay que pagar esta pieza que está en la parte del cabezal delantero, que es donde se guarda el resorte una vez que el resorte se comprimió completamente. Tampoco está. Entonces, por eso que el cilindro doble efecto, un cilindro equivalente, tiende a ser más barato el doble efecto porque tiene menos componentes. Y por otro lado, cuando entra el aire, la parte trasera, parte del aire, parte de la presión del aire se va a gastar en comprimir el resorte. Entonces, la fuerza que va a hacer el cilindro vaya va a ser la fuerza que tiene que hacer la máquina más la fuerza del resorte. Y finalmente va a ser como fuerza total, fuerza menos fuerza gastada en el resorte. Se pierde esa fuerza. No puede decir, profe, pero es que es más barato porque uso la mitad de aire nomás. Digamos, pero en vez de estoy usando solamente la presión, solamente la mitad de la presión del aire, por lo tanto, normalmente tendré que utilizar un diámetro mayor que un cilindro doble efecto equivalente. Va a ser la misma fuerza. Existen, están disponibles en el mercado. Mi recomendación es no lo ocupe. Así es. No lo ocupe para automatización, para proceso, en donde usted tiene una válvula y en la parte superior tiene un actuador, y ese actuador tiene resorte. En algunos casos es obligatorio ponerle resorte. Porque cuando hay una fuga de aire, perdón, no una fuga, sino que hay una falla en la planta y no hay aire, necesito que esa válvula tenga una posición específica y esa la da los resortes. Ya sea la válvula totalmente abierta o totalmente cerrada. Entonces, eso lo van a hacer nosotros. Solamente ahí es justificable porque da una condición específica. Cuando existe una falla, necesito ese aparato específico en una posición particular. La automatización sería muy difícil que necesitemos que el cilindro esté siempre retraído. Cilindro de efecto, la única diferencia es el resorte. Ahí en el pistón tenemos 3 piezas que ahí están, son exactamente
el sello, ¿okay? Un anillo magnético que es el que detecta el sensor que va por fuera. Eso es básicamente un imán, y el sensor que va puesto por fuera detecta la presencia de ese imán. Entonces yo coloco un imán, un sensor acá y un sensor acá, detecto la posición de ese anillo. Cuando el anillo se corre, este deja de tomarse señal y empieza a tomar señal este otro. Pero cuando está entre medio, ninguno de los dos toma señal. Hay unos sensores que han empezado a trabajar ya con el rango, es mucho más ancho, entonces uno puede determinar en un espacio mucho más grande si el cilindro está presente ese ancho, más o menos en este tipo de cilindros, los convencionales. El espacio donde está el anillo magnético son más o menos como 4 milímetros. Entonces, si yo no le achunto a esos 4 milímetros, lo coloco 1 milímetro más arriba, aunque el cilindro llegue a la parte trasera, no voy a ser capaz de identificarlo. O sea, necesito mover el sensor hasta encontrar la posición correcta. Son, creo que 4 milímetros el espacio en donde tiene que entrar el sensor. Ojo, no le puede colocar todos los sensores que uno quiera. Normalmente uno coloca una parte de atrás, una parte delantera, pero si uno quiere poner uno al medio, también se puede. Ahí uno tiene que encontrar la función de ese sensor que está en el medio. ¿Y hay para medir así como el rango entero de cilindro? Sí, pero todavía no están todos de acuerdo con el mejor sistema. Hay un elemento que permite medir la carga completa. Hay unos aparatos que en la misma empresa de CMC se llaman monocycles, que es un cilindro, y el cilindro tiene una muesca de un material pequeño. Como que lo pasan por el mismo vástago, lo pasan por un muescador, no sé cómo lo nombran, un muescador de muescas magnéticas, después se pule. Entonces el monocycle cuando avanza va contando la muesca y es tremendamente preciso en contar la muesca. El problema es que la repetibilidad que puede tener ese instrumento no es muy alto porque el aire es compresible. Esa es la ventaja. Yo lo he visto funcionando. Tenían una rutina que avanzaba cada 10 milímetros, una carrera de 100 milímetros, la avanzaba cada 10 milímetros. Entonces, si uno avanzaba 10, se detenía. Avanzaba 10, se detenía. Avanzaba 10, se detenía. Se detenía con un freno de barata. Avanzaba 10, terminaba 10 y el monocycle mandaba la señal y se activaba el freno. La primera vuelta la chutaba en el 15, la chutaba en el 22, después la chutaba así. Nunca la chutaba media exacta. En la segunda ya la chutaba en el 11, en el 21, en el 29 y así. En la tercera vuelta era clavado en el 3, en el 10, en el 20, en el 30, en el 40, hasta el 100. ¿Sí? No se equivocaba nunca. El problema es que si uno le cambia un poquito la presión, vuelve a equivocarse todas las veces hasta que volvía a sintonizarse, por decirlo de alguna manera. Se basaban en dos cosas, en la velocidad de las muescas y en el conteo de muescas. O sea, no era solamente como 1, 2, 3, 4, 5 y ahora, sino que determina también la velocidad a la cual se está desplazando. Si cambia la velocidad, cambia la anticipación del freno. Pero una vez, si la presión es constante, si me aseguro de mantener una presión constante y que la carga no varíe tanto, el cilindro es tremendamente preciso. Pero es más carga. Es mejor poner un rojo. Si uno requiere ese nivel de precisión, va a ser más robusto un rojo. Pero lo importante es que sí. Hay otros cilindros pero normalmente no con este tipo de modelo, se utiliza más con este tipo de cilindro. En el cabezal trasero, se perfora el cabezal trasero, se rosca y aquí se mete una varilla. El vástago se perfora completo y también se mete una varilla. Y por capacitancia, voy a poner acá para que no vea lo que voy a hacer, lo hace así. Y con eso se determina la posición en la que está el cilindro, porque así el vástago ya trae una pieza que fija y por resistencia va determinando la posición en la que está. Es más o menos bastante preciso, pero para que funcione perfecto el cilindro se tiene que mover más o menos lento, no tiene que ser una velocidad demasiado alta. O sea, que esa variable que estoy midiendo la puedo utilizar en alguna parte. ¿Y eso lo podéis por voltaje? Es una resistencia, una variable eléctrica. También podría ser capacitancia. He visto uno que hace lo mismo pero con inductancias. Es una bobina dentro de otra. Entonces lo que estoy cambiando es una variable eléctrica. Como una variable eléctrica lo puedo convertir a cualquier
Ya se tiene que haber visto súper divertido. Ya. Este cilindro, con ese cilindro, son cilindros equivalentes, son del mismo tipo. Aunque los dos, uno de simple efecto, otro de doble efecto, desde el punto de vista de la construcción son similares. Estos cilindros se llaman de cabezal grimpado. ¿Ok? Este tubo, o sea, de tubo grimpado, este tubo es recto y se deforma en la parte delantera, aquí, para que se adhiera por deformación a este cabezal. Y no se puede volver a desmontar. Una vez que se hizo el cilindro, así quedó. Hay algunas empresas que los cortan, que le cambian el tamaño y los vuelven a limpar. Pero la posibilidad que eso quede fugando, que no quede perfecto, es súper alta. Fabricar esos cilindros realmente es súper sencillo. En mi caso, mi recomendación es si necesito un cilindro de... Los cilindros normalmente se fabrican de diámetro, este tipo de cilindro, desde 10 milímetros para arriba. Pero yo tengo un cilindro de cabezal grimpado, que es gigantesco, que el simple efecto que está aquí. Y este de cabezal grimpado, este es de 3 milímetros y medio. Y es simple efecto. Ese es un cilindro de cabezal grimpado que parte en los 3 milímetros y medio, es marca Fe. Y de ahí los cilindros grimpados llegan más o menos a diámetro 63. La carrera normalmente parte con 25 milímetros, ese que está ahí es de 10. Pero parte más o menos con 25 milímetros, 25, 30, 35, 40, 35, 60, 70, 80, 90, 100. Creo que de eso, en diámetro de 20 milímetros, he visto hasta de 200 milímetros de carrera. Un cilindro más o menos larguito. Ojo, el cilindro no puede ser muy esférico. Eso quiere decir muy largo y de muy poco diámetro. Porque ese tipo de cilindro no puede empujar, porque se va a partear. Ese tipo de cilindros solamente se utilizan para tirar. Si yo necesito atraer algo, y necesito no es tanta fuerza, puedo montar un cilindro largo y de diámetro pequeño, cuando tengo que hacer esto, porque no va a pasar por el fenómeno del parteo. Pero si tengo que empujar, a lo mejor tengo que empujar una cosa muy liviana, pero ya el extenderse va a aumentar la palanca posible de parteo y necesariamente tengo que aumentar el diámetro. Solamente por ese fenómeno, por el fenómeno de dijo Zafrada, por el panteamiento. Estos son de cabezal grimpado. ¿Bien? El tubo de grimpado de cabezal normalmente no se desarma. Estos kits de reparación normalmente no se venden, pero sí se vende el kit de reparación del cabezal delantero. Si está amarrado, está firmado con un anillo Silis. Entonces se saca el anillo, se saca el sello, se reemplaza el sello y sigue funcionando perfectamente bien. Profe, el grimpado es la unión que se usa entre el cilindro y el cabezal. Entre el cilindro y el cabezal, claro. El tubo está como recto, está como así en la punta. Entonces está agarradito con la villa al cabezal. Lo hace ser más liviano, lo hace ser más corto. Nosotros el cilindro. Compañero, no. Qué güey. No, este es un cilindro de la familia de los cilindros reparables. Son cilindros desechables. Nosotros, lo que estaba haciendo el comentario antes que lo interrumpieran, este tipo de cilindro, la ventaja es que es, primero, tiene hilo en el cabezal delantero para montar, para poner aquí en una pared, torque adelante y el cilindro está montado. O tiene hilo para ponerlo atrás, para ponerle pata. Entonces ahí puedo montarlo fácil. Tiene un
orificio de la parte trasera para colocarlo basculante. Ya un cilindro viene listo para todo. Llegar y montar. La distancia entre cabezal y cabezal es más cortita, más corta de lo normal. Y además, en ese tipo de modelo hay un estándar internacional. Entonces, si yo tengo un cilindro efecto que esté normalizado, que sea estandarizado, lo puedo reemplazar por un SNC, lo puedo reemplazar por un micro, que sean de la misma norma. Porque todas las medidas importantes van a ser las mismas. ¿Ah? Si no te PNU, es que no me Más que el diámetro y el largo son medidas distintas, son esa medida es la misma, ese diámetro es el mismo, ese diámetro es el mismo. Los hilos no, Solo los hilos. No, o sea, me refiero al diámetro, al hilo a la tuerca. O sea, si tengo que desatornillar el cilindro, puedo atornillar el otro igual, de otra marca. Son varias medidas que son estándar, así como esa medida que está ahí, más que específicamente la del vástago y la del pistón, que son las menos importantes porque esas no son las mecánicas. Básicamente lo que se estandarizan son las medidas mecánicas de montaje. Este otro cilindro, este sí es reparable. Cuando tiene tirantes, sí tiene toda la posibilidad de repararse. Se puede cambiar todo. De hecho, si quiero cambiar el cabezal trasero, no, se lo saco, le coloco otro y lo cierro y listo. No cuesta más que eso. Se puede reemplazar el sello del cabezal delantero con la atmósfera. Aquí hay otro sello. Ahí se tiene que se puede pasar, ese ahí también, ese es el anillo magnético, ese también. Eso que está ahí es un barredor de grasa. Se encarga de desplazar la grasa a través de toda la carrera, de mantener el cilindro lo más limpio posible. Ambos cilindros, este tipo de cilindro de cabezal crispado y este tipo de cilindro de cilindro de tirante, en ambos casos tienen ahí una cosa que se llama freno amortiguación neumática. Se dan cuenta que ahí el cabezal tiene, el pistón tiene una pieza hacia allá y que equivalente al otro lado. Cuando el cilindro se está moviendo en un sentido, el aire del cabezal delantero está presurizado, o sea que para que se empiece a mover necesito sacar el aire. ¿Ya? Hay que partir por eso, necesito sacar el aire en el cabezal delantero. Y todo el aire sale con ese orificio hacia afuera, por un gran diámetro de salida. Pero cuando esa pieza penetra ahí, ya no, el aire no sale, no sigue saliendo por ese gran orificio, sino que normal hay un orificio pequeñito, un diámetro mucho menor, en donde el aire comienza a salir por ese pequeño orificio. Entonces, como el aire sale por un espacio más chico, se produce un colchón neumático y el cilindro se detiene antes de impactar metal con metal. Es una cuestión realmente importante. Excesivamente importante. Porque lo normal en este tipo de cilindro, que es el tipo de amortiguación que tiene, aquí se utiliza un elemento de goma que impacta con el cabezal delantero. Entonces, cuando el cilindro avanza rajado, impacta goma con metal. Pero después de 100.000 golpes, la goma ya no va a quedar goma, está impactando metal con metal. El cilindro se va a destruir. No hay alternativa, se va a hacer tira. No es que el cilindro sea malo. Es como si uno está dando con una martillo, una cuestión, esa cuestión se va a romper en algún momento. Este tipo de cilindro evita eso. La carrera de amortiguación está más o menos entre los 7 y los 14 milímetros. En ese rango, el pistón puede moverse rajado en el resto de la carrera y cuando llega a esa parte, impacta metal, aire, metal, entonces no hay un golpe y finalmente la última parte de la carrera se hace como de forma muy suave, evitando el impacto. El dije, incluso si la parte trasera es con tuerca, si el pistón, el vástago está apernado de alguna manera al pistón, hasta el vástago lo puedo cambiar. Se puede cambiar todo. Esa es la gran ventaja de ese tipo de cilindro. Si al vástago le aparece una raya, lo tengo para cambiar el cilindro completo. Saco el vástago, lo reemplazo por otro y listo. Si el pistón no se puede desacoplar el vástago del pistón,
Porque ahora se está usando, obviamente las empresas lo que están buscando es ahorrarse espacios, ahorrarse peso. A nosotros nos da lo mismo. Nosotros no tenemos necesidad de utilizar un cilindro que utilice la menor cantidad de espacio. Nosotros usamos cualquier cilindro, nos da lo mismo. Pero en el mundo donde se compite realmente a nivel de la neumática, en países desarrollados donde se hacen máquinas, en donde tengo que ganar 3 milímetros para montar un cilindro. Si en esos 3 milímetros no los tengo, cagué. Si mi competencia no tiene, se nos van a comprar la competencia, así de simple. Entonces la pelea es milímetro a milímetro y gramo a gramo desde el punto de vista del peso. Mientras más pesado el cilindro debería ser más caro, pero tiende a ser más liviano, más barato porque es más difícil venderlo. Hoy día, por ejemplo, el cabezal trasero, el cabezal el pistón de los cilindros, no está firmado con tuercas al sino que en el pistón viene un orificio que tiene en la parte de atrás un abocinado. El orificio no es recto completo, sino que en la parte, cuando ya llegando a la punta se empieza a agrandar. Hacia el otro lado, se empieza a agrandar. Entonces, en el mismo espacio, con ese mismo material, en donde se ponía la tuerca y que me queda una tuerca con más peso, fíjense lo que se está ahorrando, el peso de una tuerca. La parte de atrás del vástago la deforman de forma tal que tapa ese orificio que plano. Entonces ya no utilizan una tuerca de la parte trasera. Y se están ahorrando solamente el peso de una tuerca. ¿Cachis? O sea, para que se den cuenta que en el diseño, ese tipo de cuestiones son súper importantes. Pero cuando nosotros empecemos a diseñar máquinas, vamos a ver por ahí por el 5800, más o menos, no meses más para que alcancemos a llegar a toda esa fecha. Nosotros tenemos que preocupar de eso, de cuánto pesa la máquina, la velocidad de la fuerza de desempeñar y además que se utilice la menor cantidad de aire para producir la mayor cantidad de presión y la máxima velocidad. Obviamente, si el cabezal trasero tiene esa pieza, que es la amortiguación, si tiene una tuerca, la tuerca tiene una deformación, el hilo que queda ahí expuesto, que no necesariamente queda plano, para yo ejercer con aire la mayor cantidad de fuerza necesito tener una superficie plana. Mientras más plana, más fuerza puedo hacer, con la misma cantidad de presión. ¿Qué es lo que es la fuerza? La presión. ¿Cuáles son las unidades de presión? PSI. ¿Qué significa PSI? ¿Cómo? ¿Cómo pulgada por centímetro cuadrado? PSI. Libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Vale, ¿qué significa? PSI. PSI significa por inch. ¿Bar qué significa? Bar es básicamente 100.000 pascales. Creo que son 100.000 pascales que gana un bar. No, pero no nos dice qué cosa es. Ahora, ¿qué es un pascal? Yo ya vería de que creo Pascal. Dos pascales. Juan Pascal. No, pero Pascal existe de verdad, no lo sabe. El que determinó el principio hidrostático e hidrodinámico. De hecho, se demoraron 200 años en entender lo que Pascal hizo. Y eso en más o menos como a finales del 1500, que vienen a entender todas esas conceptos como en el 1700. Ese es el significado que se llama. Ah, bueno, ya chico que hizo decir Pascal. De verdad. Bueno, pero ¿qué es lo que se quiere un Pascal? No, yo ni magnitud. Ya, gracias. Como que la unidad básica de presión es la milímetros de mercurio, que básicamente es una superficie de mercurio, una protesta, y la presión que hace el aire sobre esto eleva el mercurio como no sé cuánto milímetros. No, pero Pascal hizo un fenómeno que hizo. Ah, no, tú te lo explicas.
Pascal hizo uno de los principales descubrimientos que hizo Pascal es determinar la presión, averiguar que la presión atmosférica realmente existe. Eso es lo que hizo Pascal. O sea que desde los griegos, para que se den una idea, desde los griegos hasta Pascal, se pensaba que nosotros vivíamos y entre las personas no había nada, no había éter, nada. De hecho, el término neumática no significa aire, significa alma. Neuma significa alma. Es porque los griegos, que son unos gallos pensadores súper importantes, pensaban que los árboles cuando se movían por el efecto del viento, que nosotros tenemos claridad que es el viento, ellos pensaban que los árboles se movían porque tenían alma. Que lo que pasaba cuando uno sentía que se movía el viento eran almas que atravesaban, el alma de los muertos, porque ¿saben dónde chucha se iban? Era el alma de los muertos, que andaban por ahí. Muy buena. Agua buena. Y ojo, estamos hablando de los griegos 3000 a.C. hasta el 1500. En toda esa época nadie tenía idea para qué chuta se hacía esto que estaba entre medio. Le decían almas. Entonces, lo que hacían con los bombines era capturar almas. Y el fuego se alimentaba de almas, ¿no? Era todo. Acá se dio cuenta que no era lo que estaban diciendo. Y que además, esa era una fuerza. O sea, que no solamente era aire, sino que además era una fuerza. El tipo se dio cuenta que si colocaba en un recipiente, como ustedes nunca han lavado la loza, ¿cierto? ¿Quieren lavar la loza? ¿Cómo se le ocurre lavar la loza? Los señoritos. Bueno, pero para los que no saben, cuando uno está lavando un vaso y uno está con un recipiente, una palangana con agua, si uno toma el vaso por la parte de atrás y la parte de adelante está sumergida en el agua, el vaso sigue estando lleno de agua, ¿cierto? Se mantiene nivel. Vacío resistencia. Es el vacío que está haciendo que el agua suba, en realidad no el vaso que lo atrae, sino que es la presión atmosférica que hace que el agua se meta por el vaso adentro. ¿De qué tamaño tendría que ser el vaso para que la parte de arriba no quede agua, sino que quede vacío? ¿De qué alto tendría que ser el vaso? ¿Cuánto? Para que se hagan una idea, Pascal empezó con una probeta de 2 metros. La sumergían en agua, la levantaba y llena gramos de agua. Luego partió una probeta más grande, lo mismo. Después puso otras probetas que eran así como súper largas. Nada. Después dijo, a ver, si lo que estoy usando es agua, y el agua tiene un cierto peso, una cierta cantidad de ¿quién es más pesado que el agua? El aceite es más ligero que el agua, el combustible es más ligero que el agua. El mercurio es 13 veces, 13 como y tantitas veces, no exactamente, 13 veces más pesado que el agua. El estado líquido. Es un metal que a temperatura ambiente está líquido. Si uno lo fríe un poquito se congela, si uno lo vaporiza se puede vaporizar. Entonces este gallo partió también con la cuestión de grande, se dio cuenta que la columna independiente de colocaba la columna así de lado, el vasito de lado, lo levantaba, independiente de lo que sacara todo el tiempo afuera, la columna no llegaba más arriba de 760 milímetros de mercurio. Con eso se dio cuenta que la atmósfera, que ejerce una fuerza por el lado de afuera del vaso, como aquí tenemos la presión que está aquí dentro es el vacío absoluto, toda la fuerza que está en la parte, toda la fuerza que está afuera empuja el fluido hacia abajo y lo hace hacer eso. Entonces el vaso está lleno con agua, no por resistencia, sino por la fuerza que hay por el lado de afuera, por la fuerza de la atmósfera.